Crespo, estudioso del sistema electoral mexicano, investigador de precisamente de todos estos temas, colaborador de Proyecto Puente, para ayudarnos a entender un poco, porque ya el PRI está haciendo una bandera de que puede vivir sin recursos públicos y de que todo está muy bien. Y pues no sé, doctor, usted que es el que le entiende mejor al tema, ¿cuál sería su valoración? ¿Se debe de quitar los recursos a los partidos? ¿No sería también pegarle un balazo a la democracia? ¿Cuál es su valoración de todo este debate que se está abriendo, doctor? Sí, yo creo que mira, la mayoría de los conocedores y especialistas de los temas electorales y politólogos en general, la mayoría, no todos, están diciendo que es una locura, que es evidentemente demagógico, porque si dejas a los partidos sin ningún financiamiento público, se van a entregar al capital privado e incluso al narcotráfico, al crimen organizado. Se dice que de todas maneras están entrando recursos en las elecciones de esas fuentes que son ilícitas. Pues sí, pero cuando hay algo que está, una práctica que es dañina, la solución no es legalizarla y abrirle las puertas, es seguir buscando las formas de fiscalizar, de controlar, de restringir. No se tiene que decir, bueno, pues como de todas maneras hay crímenes, a pesar de que hay la ley, de que hay policías, de que hay cárceles, pues siguen habiendo crímenes, pues entonces vamos a legalizarlos y ya. O sea, vamos, que todo el mundo pueda matar al que se le pegue la gana y ya está. O sea, no es la forma de solucionar las prácticas indebidas o dañinas, como lo es. ¿Y por qué es dañino el capital privado? Dejemos de lado, porque es obvio, el capital que viene del crimen organizado. Pero el capital privado, si se apropia de todas las elecciones, pues los capitales privados no van gratis. Es decir, no se donan los grandes capitales, las grandes empresas, no donan recursos a tal o cual candidato, a tal o cual partido, pues por simpatía, ni por convicción ideológica. Siempre vienen acompañadas de favores, de condicionamientos. Si ahorita yo te ayudo y cuando estés en el poder, obviamente me das los contratos además favorables para mí, aunque no lo sean para la ciudadanía, contratos al doble de lo que valen, en fin, y además garantizados. Pues se pierde la autonomía de los partidos y eventualmente de los gobiernos que surgen en esos partidos. Eso, pues, se puede decir, de todas maneras ocurre, pues hay que combatirlo, hay que seguir viendo la forma de restringir eso. Y desde luego que la solución no fue elevar de manera estratosférica pues, el financiamiento público. Por eso ahorita el malestar fundado de mucha gente con los financiamientos de los partidos muy elevados, hay que reducirlos significativamente. Se puede discutir el porcentaje, 50, 60, 70, hay quien dice incluso 80% podría reducirse, y con el 20% de lo que tienen ahorita los partidos podrían perfectamente sobrevivir bastante bien. Hay que eliminar las campañas, no solamente que los paguen los partidos o que los paguen la iniciativa privada, sino eliminarlas al máximo posible. En realidad no sirven gran cosa. Puede haber debates, puede haber debates incluso pagados por los propios medios o propiciados por los medios o por el INE, más debates, menos propaganda comprada, menos dinero para que compren votos. En fin, se puede hacer eso y sí reducir significativamente el financiamiento público, pero no dejar a los partidos en manos de la iniciativa privada, porque los van a comprar. Es decir, los grandes capitales, los grandes capitalistas de México pueden decir, a ver, PRI, yo me ocupo de ti, de tus finanzas, de tu estructura, de tu burocracia. Pues sí, pero va a ser lo que yo te diga. Entonces, digo, ese es un ejemplo extremo, pero podría ocurrir. Se condiciona entonces la vida de los partidos. Algo de eso ya hay también, pero precisamente se trata de restringirlo. Algo de eso ya ocurre con algunos partidos pequeños, pero habría que restringirlo en lugar de propiciarlo. Entonces sí me parece que es muy demagógica. La propuesta surgió del Frente Ciudadano por México. Creo que con gran irresponsabilidad y demagogia se fueron a ese lado. Pero la continuó el PRI. Y por otro lado, si eventualmente de aquí al 18 se eliminaran los fondos públicos, pues quien saldría ganando es el PRI. O sea, es plan con maña. Obviamente la propuesta del PRI es mañosa, porque quien saldría ganando es el PRI. ¿Por qué? Pues básicamente por dos razones. Porque dispone de los presupuestos públicos de los gobiernos. Ya sé que la oposición puede tener algunos gobiernos por ahí, pero el que tiene la mayoría de los gobiernos hoy por hoy todavía es el PRI, además del gobierno federal. Entonces, por debajo de la mesa se pueden transferir recursos públicos a los partidos que tienen gobiernos, y el que sale ganando en esa aritmética pues es el PRI. Entonces, el PRI sabe que no tendría recursos públicos, aunque fueran ilícitos, por debajo de la mesa, después
quitándole a los demás partidos el financiamiento público legal. Y por otro lado, si dejamos en las empresas las campañas y el financiamiento de los partidos, pues las empresas tienden a favorecer al PRI y al PAN, no mucho menos a la izquierda. Eventualmente pueden comprar a los partidos de izquierda también, quitándoles toda autonomía, pero en general, en principio, pues favorecen más al PRI y al PAN porque son proyectos más afines al de los empresarios que los propuestos por el PRD, Movimiento Ciudadano o Morena. Entonces, desde luego que no sería lo más conveniente. Es decir, es lo que yo también, exacto, ahorita también tuitaba, a ver, ¿de dónde subsistiría el PRI? Es decir, seguramente va a vivir ya sin recursos o lo van a subsidiar desde los Pinos o los gobiernos estatales. ¿Usted vería ese hoyo negro también que pudiera darse, verdad, doctor? Porque, a ver, por favor, a ver, ¿de dónde? Y es ahí donde está la demagogia. ¿Usted también cree que pudieran los gobiernos estatales o los Pinos pues entrar al quite o de ahí esas transferencias ocultas? Ya lo hemos visto en elecciones locales, lo vimos claramente en el Estado de México, y eso es lo que le beneficiaría al PRI, quitarle los recursos públicos a los demás partidos sabiendo que él se va a beneficiar de los recursos locales de los gobiernos, donde el PRI está como gobierno, en los estados donde el PRI está como gobierno, y el gobierno federal, que cuenta con muchísimos recursos, desde luego. Entonces ahí habría una ventaja clara para el PRI. Por eso no entiendo bien por qué el Frente Ciudadano hizo esa oferta. Al que le beneficia básicamente es al PRI, no a los demás partidos. Entonces, ¿qué se debería hacer, doctor? ¿Por dónde el debate? Yo, también es lo que yo considero demagógico, porque... a ver, dígame, adelante. Hay varias iniciativas en el Congreso ya desde hace mucho tiempo, o sea, esto no es nuevo. Desde hace muchos años, organizaciones de la sociedad civil, Alianza Cívica y varios grupos han dicho, incluso esta proclama, este eslogan de decía, ya bájenle los partidos al financiamiento público. Eso viene desde hace mucho tiempo. En Jalisco, el diputado Kumamoto presentó una de esas iniciativas que estaban planteadas desde hace tiempo, que era vincular el financiamiento de los partidos a los votos que efectivamente obtenga cada uno de ellos, no al padrón como actualmente ocurre, sino decir, depende de los votos que consigan, a partir de eso viene su financiamiento. ¿Para qué? Para estimular a que los partidos motiven a la gente a ir a las urnas también, que tengan que hacer cosas que su desempeño sea tal, que la gente quiera ir a las urnas a votar por tal o cual partido. Es decir, ya metes una relación ahí directa entre desempeño de partidos, motivación que los partidos generen y su propio financiamiento a través del voto ciudadano. Eso se puede explorar, o simplemente reducir al 50, al 60% por la fórmula, es decir, del padrón electoral, la fórmula sea de tal manera que se reduzca el financiamiento actual en 50, 60 o 70%, según lo que determinen ya los propios partidos, ¿no? Por lo menos 50%, eso sí, así están las iniciativas presentadas. Por lo menos 50% se les puede reducir, ya sería un buen ahorro, ya sería menos el enojo social por los partidos que verdaderamente ahorita sí tienen un gran despilfarro, y no los dejas a la intemperie. O sea, tienen autonomía para funcionar por sí mismos, donde sí puedes reducir más en las campañas. Si se hace un esquema de frugalidad, de austeridad en las campañas, donde ya casi no haya campañas ni espectaculares, ni fotos por todos lados de candidatos que nadie conoce, se podría también ahí hacer un gran ahorro en materia de las campañas y dejar algunos debates para diputados, para los propios partidos, debates presidenciales, desde luego, que se pueden además después reproducir en las redes, que la gente lo puede ver en las televisoras, en la radio, donde sea, donde ocurran, y luego se pueden reproducir a través de las redes para que le interese ver, que no lo haya visto en su momento, por razones de horario, lo que sea, lo puede ver después, y eso no cuesta, no costaría. Y es más importante para la gente enterarse de cómo debaten diputados, presidentes de partidos, los candidatos presidenciales o a gobernador en su caso, ver qué propuestas hacen. Eso sirve mucho más que los spots de 30 segundos. Que de todas maneras esos no los pagan los partidos, esos podrían quedar, pero la modalidad misma de los spots no sirven de nada. Mejor utilizar esos tiempos, esos espacios en los medios de manera más productiva, dándoles más tiempo a los partidos para que expliquen bien qué es lo que proponen y sobre todo debates. Y sobre los plurinominales, ¿qué opina al respecto? Que también de repente, bueno, ya había puesto candados, pero se quiere subir al barco de plurinominales el PRI. Bueno, es que aquí mucha gente está desde hace mucho tiempo enojada con los plurinominales,
porque esa figura en México se ha mal utilizado, como mucho de lo que importamos. Importamos buenas fórmulas, buenas propuestas, buenos diseños institucionales, y aquí los echamos a perder muy rápido. Eso ha pasado una y otra vez. Entonces con los plurinominales ocurre lo mismo. Han sido una cuota de los partidos para meter a gente que de otra forma quizá no ganaría, y entonces pues, se pueden meter desde gente cercana personalmente a los líderes, pues pueden meter a sus hijastros, a sus hijos políticos, a sus hijos mismos, lo han hecho, pueden meter ahí a sus novias, pero sin que pase por el voto directo de los ciudadanos, porque son los partidos los que definen quiénes van en esas listas y el orden de prelación. Y por eso a mucha gente no les ha gustado la figura y creen que la solución es quitando a los plurinominales. Pero eso genera una gran distorsión en la Cámara, una gran sobrerepresentación del partido mayoritario en detrimento de los demás partidos. O sea, un partido puede estar sobrerepresentado en 20, 30 o 40%, dependiendo del caso. El PRI hoy, por ejemplo, eso también es algo que en principio beneficiaría al PRI. El PRI estaría, de no haber habido plurinominales en 2015, el PRI estaría sobrerepresentado en un 23% aproximadamente. Y en cambio, por ejemplo, partidos como Morena, que tiene 35 diputados hoy por hoy, sin la fórmula proporcional, se hubiera quedado solo con 17. Es decir, se benefician los partidos grandes en detrimento de los pequeños, o incluso un solo partido podría ser el beneficiado, el más grande, en detrimento de todos los demás. Además, distorsionando la representación ciudadana. O sea, un partido tiene 30% del voto, pero podría llegar a tener 50, 55 o 60% de las curules. Una gran distorsión. Entonces, lo que conviene para corregir eso es, sí, tener plurinominales, pero con listas abiertas, como ocurre en otros países más avanzados. ¿Qué quiere decir? Que son los ciudadanos, no los partidos, los que determinan quiénes de las listas plurinominales se quedan y quiénes no. Entonces, si a ti no te gusta ver a un líder sindical ahí, pues no votas por él. Si no te gusta ver a un cómico que aparece ahí en las listas, pues no votas por él, si no lo quieres de diputado, si la gente no lo quiere de diputado. En cambio, ves a alguien que dices, oye, sí ha hecho buen desempeño, habla bien, ha sido responsable, pues vamos a votar por él. En las listas plurinominales, la gente decidiría quiénes van y quiénes no van, quiénes se quedan y quiénes no se quedan, no los partidos. Con lo cual, ya equiparas a esos diputados con los de mayoría. O sea, ya es la gente la que vota directamente por ellos, y a los indeseables, digamos, o impresentables, que te digan, oye, esa candidata que está ahí nada más porque es la novia de tal líder partidista. Bueno, pues no votamos por ella y ya está. No importa que venga en primer lugar de la lista. Nosotros no votamos por ella, votamos por la gente que valga la pena. Entonces con eso se corregiría. Y si se trata de hacer un ahorro como el que ofrece el PRI, de cerca de 12,000 millones de pesos, reduciendo 200 diputados, pues que se reduzcan los 200 y se pueden quedar 200 de mayoría y 100 de representación proporcional, por ejemplo, o algo por el estilo, 180, 120, en fin, ¿no? Que se mantenga un poco la proporción de diputados de mayoría y de plurinominales que tenemos actualmente. Pero casi todos los países avanzados, casi todos, no todos, han ido avanzando de un sistema de mayoría pura a uno mixto como el que tiene México, como el que tiene Alemania. Muchos otros son de representación proporcional pura. Las democracias más avanzadas tienen representación proporcional pura, como Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera. Pero con listas abiertas. Entonces la gente la que decide quiénes se quedan y quiénes se van. Eso podríamos hacer, se corrige, digamos, esa distorsión de los plurinominales que no nos gusta, pero no se generaría sobre representación del partido mayoritario por encima de los demás. Entonces se puede hacer, quedémonos con 200 diputados de mayoría. Tal vez sería difícil hacerlo para el 18 porque se tendría que hacer una redistritación y quedarnos con 100 de plurinominales, pero por lo pronto se pueden quitar 100 plurinominales y ahí hay un ahorro, para que ya de entrada para el 2018 haya solo 300 de mayoría y 100 plurinominales. Eso que también ha estado presente en varias propuestas e iniciativas se puede hacer, y es un ahorro de 6,000 millones, digamos, de acuerdo con las cifras que maneja el PRI, 6,000 millones de pesos, y ya después, si queremos reducir aún más, pues que se reduzcan otros 100, pero que no sean solo plurinominales, sino combinado, para que no se genere una grave distorsión en la representación del Congreso.
Plenamente de acuerdo, doctor José Antonio Crespo, y así acabaríamos con hijos, hijas de líderes charros, priistas y exgobernadores, legisladores que cada legislatura se pasan la curul, gobierne quien gobierne. Le agradezco mucho, como siempre, doctor José Antonio Crespo, y estaremos en contacto. Hasta luego, que les vaya bien. Buenos días, del doctor José